Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Un cordial saludo desde Colombia. Dios te bendiga, te proteja y te guarde. A todos ustedes, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, gracias por su servicio. A los oyentes, Dios les pague por acogernos allí, y a los que son benefactores del Ministerio Unidos por Cristo y María y de la Radio Católica, Dios les pague por su ofrenda de amor a la evangelización a través del Ministerio Unidos por Cristo y María, la Radio Católica, los eventos, las asambleas, todo el dinamismo evangelizador que brota de este servicio. Sea el Señor el que les siga bendiciendo, protegiendo y guardando. Estamos iniciando la Cuaresma. La Cuaresma, el camino de preparación a la Semana Santa, camino de preparación a la Pascua, camino de preparación a experimentar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Iniciamos en el 2022 un camino de preparación. La primera estación es este primer domingo de Cuaresma y dejamos que el Señor nos renueve, nos dé escucharlo, experimentarlo y vivirlo. Miramos nuestra humanidad y dejamos que el Señor la tome, que el Señor la renueve. Esta Cuaresma del 2022 está en un contexto de la guerra en el mundo, la que suena en estos días entre Ucrania y Rusia, pero también las guerras en los pueblos, en los países, por el crimen, por la barbarie, por la maldad, por el odio. Hay muchas guerras, también leyes de muerte, de destrucción de la vida por nacer, de la destrucción de la vida de los ancianos, de tantas manifestaciones de destrucción de la vida. De ello tenemos que decirle al Señor en este comienzo de la Cuaresma: conviértenos. Mira nuestra humanidad que se daña, mira nuestra humanidad que se destruye, porque junto a la experiencia o la tragedia de destruir la vida, también están las olas de consumismo, de egoísmo, de avaricia, de destrucción de la naturaleza, de tantas miradas que solo piensan en sí mismo, de matar la solidaridad, de aniquilar los proyectos comunitarios, de arrinconar la esperanza, de sembrar incertidumbre. Y por eso, empezando la Cuaresma, dejar que sea el Señor el que reavive la esperanza, el que nos dé fuerza para comenzar un tiempo de renovación, de volver la mirada a Él, pero también de experimentar: yo necesito de Dios, la humanidad necesita de Dios, mi familia necesita de Dios. Pues este es ejercicio de escrutando la palabra en medio de la guerra, las enfermedades, todavía los efectos de la pandemia, el dolor y el sufrimiento, nos llene de fuerza para seguir escuchando el Evangelio y que el amor crezca en nuestros corazones, que no nos cansemos de hacer el bien, como dice el Papa Francisco, de orar por la paz, de ensanchar el corazón para el Señor, de dejar que la gracia y la misericordia de Dios nos sigan renovando. Estamos iniciando la Cuaresma para dejar que Dios nos llene el corazón y nos renueve. El Santo Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, San Lucas 4, del 1 al 13. El texto del Evangelio dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Jesús es bautizado en el bautismo del Antiguo Testamento y allí inaugura el nuevo bautismo de iniciativa divina, el bautismo del Espíritu Santo, el fundamento que nosotros tenemos también y que vamos a renovar también en esta Pascua, porque el camino de la Cuaresma es un camino de querer renovar el sacramento del bautismo en este 2022 y que lo haremos en la noche santa de la Vigilia Pascual. Jesús,
lleno del Espíritu Santo. Él es el que es movido por el Espíritu y nos comunica el Espíritu Santo y nos da la gracia en esta Cuaresma de creerle al Señor, de volverme a Él, de dejar que el Señor me renueve. Por eso yo te invito a que te dejes mover por el Espíritu Santo para confesarte, para orar, para celebrar la misa, para experimentar la necesidad de Dios. El Espíritu nos convierte, el Espíritu nos renueva, el Espíritu nos lleva a compartir los bienes, el Espíritu nos lleva a respetar la vida, el Espíritu nos lleva a cuidar la familia. Es que el Espíritu nos hace nacer de nuevo. La gracia del bautismo ahora se renueva en nosotros. Se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto. El desierto es experimentar la fragilidad de la humanidad. El desierto es reconocernos necesitados de Dios. El desierto es también experimentar que sin Dios estamos incompletos y vacíos. El desierto es reconocer que volvernos a Dios es una necesidad como beber agua, como tener oxígeno en el pulmón, como tener alimento. Sin Dios nos vamos enfriando, nos vamos desgastando. Y si no nos renovamos, sufrimos deshumanización, porque lo que no se renueva se pudre. Por eso el caminar de la Cuaresma inicia movidos por el Espíritu Santo, para poder pasar el Jordán y recordar que el bautismo es la puerta de la vida cristiana y que vamos hacia el desierto. En este tiempo, haciendo silencio, dejando que el Señor nos pregunte a cada uno de nosotros y permitiendo que sea un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo de misericordia, un tiempo de escuchar la palabra. Los desiertos que vive la humanidad, por la guerra, por el hambre, por la enfermedad, por la tristeza, por la depresión, sean ahora desiertos que se transforman en oasis, porque el Señor habla al corazón, porque quien tiene a Dios lo tiene todo, porque cuando tengo al Señor mi vida se llena de un gozo que nadie puede darme, porque cuando tengo a Dios soy capaz de amar, de bendecir, de perdonar. Cuando miro la vida desde Dios, la miro distinta, la miro llena de amor. Por eso hoy quiero mirar desde el Señor. Y dice el texto sagrado, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. En esta fragilidad humana, en esta limitación, Jesús tentado por el diablo, tentado es seducido por nuestras propias pasiones, seducido por las voces del mundo, mirando otras maneras de vivir. También yo soy seducido, tentado por el diablo. Todos somos tentados por el diablo. El diablo, lo que se opone a Dios. El diablo, aquel que fue creado por amor por el Señor y se rebeló contra Él y se condenó, se dio a la condenación. El diablo, la realidad que nos separa del amor de Dios. Y por eso, mirando Jesús tentado por el diablo, también yo puedo ser tentado por el maligno. Quiero decirle al Señor que me libre de la tentación, de escuchar la voz del maligno, de creer en la mundanidad, de alejarme de la ternura y la bondad de Dios. Hoy somos tentados por el diablo a decir que ese ser pervertido y que pervierte no existe. Otros dicen de que es simplemente una fuerza, pero no, es un ser que quiere dañar la obra de Dios, que siendo bueno ha dejado entrar la maldad. Y ese ser bueno también, luego los seres humanos quisiéramos alejarnos de Dios y obedecer a la voz de Satanás y decir que seremos como dioses y querer vivir un plan hecho a la medida humana y olvidarnos del plan dado por Dios y dejar que nuestra historia sea una tragedia donde nos matamos, donde nos violentamos, donde crece el egoísmo, donde nos dividimos, porque olvidamos que nuestra vocación es amar, que tenemos vocación a la vida eterna, que estamos llamados a cuidarnos, a tratarnos bien. Hoy yo te invito a que reconozcamos que estamos tentados a usar la preciosa libertad en libertinaje, el precioso don de la vida en dañar a los demás. Jesús también fue tentado, pero obedeció al Padre, no habló con la tentación, no habló con Satanás, escuchó la palabra.
Por eso la cuaresma es para decirle al Señor, quiero escucharte, porque cuando te escucho, tu palabra gana mi corazón. Cuando te escucho, yo tengo victoria sobre Satanás y sus obras. Cuando te escucho, la mundanidad se va de mí. Cuando te escucho, yo puedo caminar en el bien, en la verdad y en el amor. Cuando te escucho, puedo cuidar a los demás. Cuando te escucho, respeto, miro la vida con amor y siento un gozo inmenso. Por eso en la cuaresma es para escuchar al Señor. Y escuchándolo, es así entonces que dice el texto: en este tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. La primera necesidad es la necesidad de subsistir. Tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de placer, pero cuando ese placer se convierte en el objetivo, se convierte en el absoluto, podemos entregarle el corazón. Por eso empezar la cuaresma diciéndole al Señor: líbrame de ceder a la tentación, de vivir en el consumismo, de vivir simplemente de amontonar, de vivir en el egoísmo, de vivir creyendo que me debo a las cosas, que todo se puede por la plata. Jesús fue tentado por ello mismo, porque todos tenemos deseos de placer, todos tenemos deseos de tener cosas. Por eso hoy le decimos al Señor: que tu palabra me haga reconocer que las cosas son pasajeras, que más importante que las cosas son las personas, que los placeres sin amor son usar las personas, que todo lo que se viva simplemente desde el egoísmo, desde el usar las personas, es deshumanizarnos. Por eso hoy le decimos al Señor: danos disfrutar la vida, pero sin hacerle daño a nadie. Danos cuidar las personas que están a nuestro cargo. Danos bendecir. Líbranos, Señor, de toda tentación, del consumismo, de comprar simplemente para botar, de derrochar, de caer en el individualismo, en la indiferencia y olvidarnos de la solidaridad. Es así entonces que se bota comida, que se derrocha, que se maltrata, que se amontona, mientras otros pasan hambre. Líbrame, Señor. Las cosas siempre tendrán una hipoteca social. Hay que ahorrar, pero sin el egoísmo. Hay que cuidar las cosas y administrarlas bien, pero sin caer en que todo se puede por la plata, en la idolatría del dinero. El placer también hay que vivirlo tratando bien las personas, nunca usándolas, y todo aquello que nos lleve a deshumanizarnos, a maltratar, debemos alejarnos de ello con las huellas de Jesús, de escuchar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No solamente de este mundo material vive el hombre. El verdadero placer lo da el Señor. La verdadera felicidad la da el Señor. Apoyarnos en Él, basarnos en Él, buscarlo, adorarlo, bendecirlo. Dice el texto sagrado luego: después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: te daré todo este poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. El deseo de poder aparece en los seres humanos. Si tenemos deseo de placer, también tenemos deseo de poder. Poder, dominar, y muchos pelean por poder en la política, en la iglesia, en la sociedad. Poder para manipular, poder para maltratar, poder para hacer sufrir. No uses nunca el poder para oprimir, para dañar. Que si tienes poder, sea para servir. Que si tienes el poder, sea para cuidar a los demás. Que si tienes el poder, sea para respetar. Que si tienes el poder, sea para colocarte al lado de lo más débil. Nunca uses el poder para hacer sufrir. Los poderosos de este mundo usan el poder para oprimir, para matar, para hacer sufrir, y entonces vienen las guerras, las opresiones, las explotaciones. El Señor nos enseña al vencer la tentación del poder que Él no ha venido a ser servido, sino a servir.
que hay más alegría en dar que en recibir, que su manera de tener poder es entregando la vida en la cruz, que la manera de tener poder es la pequeñez, que su victoria se da en el amor, que Él ama siempre, amó hasta el extremo, que nuestro poder sea de servicio, que nuestro poder sea de buen trato, que nuestro poder sea de contagiar alegría, que nuestro poder sea de devolver bien por mal. Necesitamos bendecir, necesitamos tratar bien a las personas, necesitamos tener el poder de ser fieles, necesitamos el poder de tratar bien a las personas, necesitamos el poder de saber escuchar al otro, necesitamos el poder de servirlo con generosidad. El mundo enseña un poder que explota, que manipula, que daña, que cosifica. El Evangelio enseña que el poder es servicio, que el poder es cuidar, que el poder es compartir, que el poder es amar, que el poder es renunciar, que el poder es perder la vida según este mundo. Por eso hoy tomo la decisión de vivir el poder desde Cristo, un poder que sirve, un poder que ayuda, un poder que cuida, un poder que muere a sí mismo, un poder que une las personas, que reconoce lo valioso en nosotros, un poder que escucha, un poder que une las personas, un poder que estimula, que protege, que ama, el poder desde Cristo. Y en Él entonces reconocemos que todo viene de Dios. Si el placer y las necesidades básicas de la vida las debemos vivir desde el Señor, porque el Señor es el sustento, ahora entonces también el poder ha de ser vivido desde el Señor, desde servir, desde amar, y eso nos lleva entonces a decirle al Señor, queremos proclamar en medio de un mundo que usa el poder, que explota, que daña, que queremos ser tus servidores, que queremos tener un poder para amar, para bendecir, para perdonar, y que nos presentamos ante ti con las manos vacías. Adorarás al Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres el poderoso, porque tú estás por encima de nuestros cálculos, porque nadie hay más grande que tú. La última palabra la tiene el Señor, nos ponemos en sus manos, y por eso en medio de un mundo de guerra le decimos, Señor, tú tienes el poder para dar la paz. Derriba a los potentados, a los soberbios, a los que hacen la guerra. Derriba, Señor, a los que se empeñan en dañar la vida por nacer. Derriba, Señor, con tu poder toda maldad. Conviértenos, Señor, destrona a los que están empeñados en dañar la vida. Ven con tu poder a salvarnos. Ese es, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de lo imposible. A Él nos confiamos y a Él le servimos, y por eso lo adoramos. Te adoro, te bendigo, te glorifico, te alabo, Señor. Qué bueno empezar la cuaresma adorando al Señor y reconociendo que todo lo he recibido de Él, que de Él dependo, que estoy en sus manos, que a Él me debo, que en Él quiero vivir, que para Él quiero servir, que en Él está mi fundamento, que para Él sirvo, y que por eso en el poder de Dios miro las personas, que en el poder de su amor miro la vida, y que voy caminando hacia la vida eterna con una certeza: soy del Señor, a Él le pertenezco todo lo que soy. Finalmente el texto dice: entonces lo condujo a Jerusalén y lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Termina el texto sagrado proclamando la tercera tentación, la tentación de tener o de poseer. Si la primera fue de placer, de consumir, de darnos gusto, de vivir según nuestros criterios, de las necesidades sensibles, si la segunda fue de poder, de imponer, este es de tener un dominio, de llenarnos de cosas nuevamente. Pero le decimos al Señor que queremos vivir en solidaridad, que queremos vivir en compromiso comunitario, que queremos vivir también ante la seducción de darlo todo por la plata para Él. No hablemos con la tentación, escuchemos al Señor. No busquemos nuestra seguridad, busquemos al Señor. Que este primer domingo de Cuaresma sea un alto para decir: Señor, en medio de un mundo violento, yo proclamo que me apoyo en ti, que te escucho a ti,
No escucho las tentaciones de cuadrar todo a los golpes, de decir que lo puedo todo porque tengo fuerza o porque me da la gana. No, trato bien las personas. No uso las personas buscando placer. No manipulo a nadie. Mi único poder sea el servicio. Y las cosas que poseo las administro porque son don tuyo. Pero no les doy el corazón. No les doy el corazón. De esta manera estoy escuchando tu palabra, Señor, en este primer domingo de Cuaresma y diciéndote, Señor, mi humanidad necesita de ti. Mi humanidad es frágil y es tentada y me veo abocado a extraviar y por eso me confío en ti. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por participar de este Escrutando la Palabra. Comencemos la Cuaresma bendiciendo al Señor, compartiendo, orando, haciendo las cosas con cariño, tratando bien las personas. Y gracias a ustedes, servidores de la Radio Católica. Gracias a los oyentes, gracias a los que donan, a los que dan la prenda de amor por la organización. Y feliz semana para todos. Feliz Cuaresma. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.